Bueno, como les vengo prometiendo, aquí tengo un desarrollo de, ahí está, un desarrollo de eh, cómo la transformación digital realmente genera un cambio en el Estado, en sus capacidades, ¿sí? Porque emergen nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas formas de decisión. Es decir, realmente es una transformación del Estado, ¿sí? A través de estas herramientas tecnológicas. Bueno, este, el material, como les estamos compartiendo acá, fíjense que tiene algunos cambios de redacción, pero muy breves. Esta es la Filmina 2 a la que me refería yo. Y bueno, y después abordamos una secuencia conceptual de este módulo que va de la transformación digital al diseño de las políticas públicas basadas en datos, ¿sí? Entonces, la transformación digital del Estado es esto que decía recién, el efecto que genera, que son nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas formas de decisión. Después pasábamos, recordemos, la planificación basada en datos, ¿sí? Que las decisiones públicas se apoyan ahora en datos, en modelos, en evidencia. Entonces, hay mayor capacidad de anticiparse y de adaptar esto que decíamos de eh, información en tiempo real me permite ir generando acciones en tiempo real. Bueno, la ciberseguridad y la confianza, que es una cuestión que la ciberseguridad es una cuestión técnica, pero la confianza es un aspecto político, ¿no? La digitalización requiere de protección de los datos, protección del sistema, para generar confianza en el ciudadano, que es una confianza de carácter institucional, ¿sí? Y por último, eh, los aspectos relativos, ahí vamos a hacer una parada, ¿sí? En ciberseguridad inclusive vamos a hacer una pequeña parada. Entonces abordamos rápidamente el primer eje, que es transformación digital y políticas públicas, que ya lo dijimos ayer, que no es informatizar los procesos, sino que es un rediseño de las políticas, un gobierno de los datos son del ciudadano, y una transformación de las capacidades estatales, ¿sí? Bueno, y las dimensiones clave, que también las hemos planteado ayer, que nosotros planteamos 4 dimensiones clave, donde separamos lo social como medido desde la perspectiva, ¿sí? Del efecto en el ciudadano, ¿sí? La tecnológica, la institucional, ¿sí? Y la económica. La económica puede medirse de más de una manera. Bueno, después de las dimensiones claves, en la transformación digital, nosotros habíamos visto que los aspectos más significativos era que uno podría pensar que la transformación digital es un impulsor transversal de a ver, del, del accionar del Estado y que puede materializarse o evidenciarse a través de los objetivos de desarrollo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en claro, ¿sí? Que, mm, que cuando estamos hablando de esta transformación digital como acelerador transversal, ¿sí? Mejora la eficiencia, mejora, amplía el acceso a los servicios, permite políticas basadas en evidencia, pero también puede profundizar desigualdades, ¿sí? Y puede generar dependencia tecnológica. Las desigualdades se profundizan en base a que las tecnologías no tienen tienen una gran brecha, ¿no? Entonces el acceso a esas tecnologías, ¿sí? Es una brecha que
realmente profundiza las desigualdades, ¿sí? El acceso a la Internet, y bueno, y hay todas cuestiones, y hay otras cuestiones también. Bueno, y la dependencia tecnológica, ¿no? Que la vemos o sea, considerado ayer en este punto. Bueno, entonces, la transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para el desarrollo. Entonces, acá es cuando los objetivos de desarrollo, ¿sí?, cobran una importancia significativa porque pasan a ser como el hilo conductor de la transformación digital para la mejora de las políticas públicas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar todo esto, creo que ya los desafíos, la brecha digital, la gobernanza de los datos no son del Estado, sino que son del ciudadano, las capacidades estatales, las capacidades blandas y las capacidades de infraestructura, los aspectos de soberanía tecnológica, es decir, los aspectos de almacenamiento de los datos, del software, del cómputo para el procesamiento, ¿sí? La interoperabilidad, ¿sí? Es otro aspecto muy significativo, la accesibilidad de los usuarios. Bueno, entonces, esto es un poco el concepto que quedaba un poco pendiente y refinamos en esta charla sobre transformación digital y políticas públicas. Bueno, y después el siguiente concepto es introducción a la planificación apoyada en datos e inteligencia artificial. La inteligencia artificial como herramienta dentro de esta transformación es una herramienta que aporta valor a una transformación que no es técnica, ¿sí? Que trasciende lo técnico. Bien, entonces, cuando uno piensa en cómo impacta, ¿sí?, la inteligencia artificial en la planificación. Y bueno, y acá, como dijimos ayer, pasamos de hacer una planificación basada en experiencia o información limitada, ¿sí?, a decisiones apoyadas en información que puede llegar en tiempo real, evidencia en tiempo real. Entonces acá toma jerarquía los datos, la inteligencia artificial y las nuevas capacidades que emergen para el rol del Estado. Y claro, y que conllevan riesgos y límites asociados. Entonces, sin lugar a dudas, el contar con más datos, con más producción de datos masivos, de sensores, de monitoreo, de interacción con con el ciudadano, nos permite, a partir de esos datos, tener un conocimiento más asertivo de la realidad y además actualizado. Entonces, sin lugar a dudas, nos permite generar, detectar problemas, ¿sí?, con una efectividad muchísimo más alta. ¿Sí? Entonces, también nos va a permitir, los datos nos va a permitir monitorear los procesos en tiempo real. Bueno, y la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es la herramienta encargada es una de las herramientas, y por no la central, encargada de hacer el procesamiento para que estos datos realmente, que son grandes volúmenes, se conviertan en información útil, ¿sí?, para que apoyen a la toma de decisiones, que permitan simular escenarios y detectar relaciones que, como decíamos, no son evidentes y no pueden serlo. Bueno, sin lugar a dudas, todo esto genera un Estado con nuevas capacidades, ¿sí? Que ya hablamos de una planificación más dinámica, que va mucho más allá de una planificación ex ante,
de la posibilidad de ajuste continuo de políticas y de mayor poder predictivo, mayor forecasting. Claro, todo esto, sin lugar a dudas, como decíamos, es herramienta tan poderosa como peligrosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, están las grandes brechas institucionales, que la dificultad de que se terminen apropiando realmente, que los productos adquieran la madurez tecnológica como para que los usuarios realmente los incorporen a sus procesos, que se haga una adecuada gestión del cambio, que esos procesos sean realmente los identificados sobre los que van a impactar en mejoras para el desempeño de las actividades al interior de la organización y que tengan un mayor impacto en el ciudadano. Bueno, entonces los riesgos y los límites eh, son muy importantes. Y además de eso, eh, recordemos un poquito, vamos a pasar las filminas hasta llegar ahí, las, eh, decíamos el rol de los datos, el rol de la inteligencia artificial, las nuevas capacidades del Estado, ¿sí? Y los riesgos y los límites de los que ya habíamos hablado, ¿sí? Lo que me interesa acá resaltar tal vez sea la brecha de las capacidades institucionales. Es decir, que la planificación mejora con los datos y con la inteligencia artificial, no hay dudas, pero sigue siendo una decisión política y eso, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que hablábamos de las decisiones, ¿sí? De la continuidad de las políticas públicas, de la falta de continuidad, de por ahí la necesidad de proveer sistemas, ¿sí? Que sean lo suficientemente robustos a los cambios y no sean vulnerables, ¿sí? A los cambios de, de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, los datos pueden mejorar a las decisiones, pero no reemplazan al juicio público ni los objetivos de la política. Bueno, ahora acá estaba el ejemplo, la aplicación para Business Intelligence, ¿sí? Y que, fíjense que pusimos, les hizo una mejora. Abordaremos un estudio de caso para que quede bien claro. Monitoreo de residuos urbanos en una ciudad de Córdoba, en una ciudad, perdón, lo llevaremos adelante para todos los temas que desarrollamos en esta clase, ¿sí? Hasta ahora hemos abordado solamente 2 de los 5 temas. Observarán que para algunos de los aspectos tratados hay una propuesta desarrollada y para otros solo las consignas y algunas preguntas guía. Entonces acá está la definición del problema público, ¿sí? Y después está la definición del problema público y la estrategia de Business Intelligence de cuarta generación, es lo que mejora la Business Intelligence de cuarta generación, que ya se los he contado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mejora frente a Business Intelligence, ¿sí? El formato de dashboard estáticos tradicionales, ¿sí? O forecasting tradicionales. Bueno, entonces, esta es la mejora, ¿no? La mejora es que tiene mapas dinámicos con alertas en tiempo real, que permite una interfaz con diálogo o sea, del usuario. Bien, todo esto lo hemos visto, así que bueno, entonces son las mejoras, ¿sí? Entonces, el valor público y los riesgos y desafíos, ¿sí? Para abordar los 2 primeros puntos que acabamos de tratar nosotros. Bien, luego, el tercer punto es ciberseguridad y confianza institucional en entornos digitales. Bueno, ¿por qué es central? Bueno, la información es sensible, porque tenemos servicios esenciales que no pueden dejar de prestarse y porque además la infraestructura
es una infraestructura pública, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos que son muy celosos, ¿sí? Las unidades organizacionales y territoriales de lo que consideran sus datos, ¿sí? Bien, ¿qué está en juego? Bueno, sin lugar a dudas, la integridad de la información, la disponibilidad de los servicios, la protección de datos de los ciudadanos y la continuidad operativa del Estado. O sea, son todos cuestiones muy críticas que se ponen en juego, ¿no? Bueno, entonces, sin seguridad no hay confianza. Ciudadanos deben confiar que sus datos estén protegidos, que los sistemas funcionen y que las decisiones no son manipuladas. Entonces, emergen los grandes desafíos. Sin lugar a dudas, la ciberseguridad es política directamente, ¿no? Y los desafíos para políticas públicas, creciente sofisticación de los ataques. Bueno, eh, o sea, sin lugar a dudas, uno cuando implementa cualquier sistema, ¿sí? Debe pensar que el sistema debe ser basado en inteligencia artificial más, por esto justamente de la modalidad tan ágil y tan dinámica que tiene de funcionar, ¿no? Y tan interoperable, ¿no? Entonces, pero a medida que el software en inteligencia artificial avanza, también avanza el software o sea, para el hackeo. Y todos los días escuchamos mecanismos nuevos. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, sin lugar a dudas, el Estado debe contar con capacidades, con expertos, debe contar con protocolos, ¿sí? De gestionar el riesgo, ¿sí? De ciberseguridad. Entonces, tienen que implementar, ¿sí? Los que se denominan planes de mitigación para los incidentes. Los incidentes pueden ser ataques de muy diversos tipos, ¿sí? Entonces, es necesario contar con una coordinación interinstitucional. Tenemos que tener, es muy fuerte el punto de que tenemos una gran dependencia de infraestructura digital, ¿sí? Nuestros procesos son absolutamente dependientes de nuestra infraestructura digital, ¿sí? Entonces, los planes de mitigar, es decir, lo más importante acá tal vez sería que la ciberseguridad debe contar con un adecuado sistema de gestión del riesgo para implementar planes de mitigación, para tener trazabilidad, auditorías, ¿sí? Y además, digamos que establecer las responsabilidades, ¿sí? No solamente detectar qué está en riesgo, cómo se identifica, cómo se identifican los posibles riesgos y cómo se detecta la ocurrencia, sino cómo se dispara el plan de mitigación de ese riesgo. Bien, entonces, como decía recién, lo importante acá es lograr la, perdón, con un enfoque estratégico, ¿sí? La prevención, la gestión del riesgo, la cultura organizacional, ¿sí? Es muy importante el tema de la cultura organizacional eh, en los aspectos de ciberseguridad, ¿sí? Cuando uno trabaja en una organización donde tiene bien en claro la necesidad de implementar normas ISO, la ISO 42001, sencillamente, por ejemplo, que tiene la gestión del riesgo, y eso lo vimos en la primera clase, eh, dan cuenta sus propias prácticas, o sea, los consentimientos informados, los compromisos de confidencialidad, la protección de los datos, el no uso de los dispositivos para cualquier fin. Bien, hay muchos aspectos, sí, que tienen que ver con la integridad de la información, ¿sí? Bien. Bueno, y este es el caso, y este es el caso de gestión de residuos, ¿sí? De monitoreo de residuos, perdón, para la dimensión de ciberseguridad y confianza institucional, ¿sí? Eh,
eh, realmente la ciberseguridad es un problema de legitimidad del Estado en entornos digitales, ¿sí? No solamente, me gustaría decir que la escasa ciberseguridad no es solamente una vulnerabilidad, sino es una pérdida de confianza institucional. Y sin confianza no hay política pública sostenible. Bueno, entonces, acá, antes de continuar, vemos el ejemplo de monitoreo y fíjense cómo el problema público, la solución y las capacidades, ¿no? Que esto ya lo hemos visto. Bueno, y fíjense cómo acá el dato y cómo atraviesa todo el ciclo, ¿no? Desde la captura del dato, cómo se transmite, ¿sí? Dentro del sistema, a dónde se almacena y cómo, a dónde se procesa, a dónde se hacen los procesos de inteligencia artificial, si hay un RAG, si hay un agente, si interopera, si solamente infiere, si hace ajuste fino. Bueno, hay muchísimos aspectos que tener en cuenta. Y después, los datos, ¿sí? En las aplicaciones que terminan siendo dashboard esencialmente y alertas. Esas son las dos estructuras básicas. Y sobre esas se les puede envolver con capas que mejoran la comunicación, la interpretabilidad, la interoperabilidad y sobre todo la interfase con el usuario. Bien, entonces las amenazas en los sistemas de Business Intelligence para el ejemplo nuestro, recuerdan, bueno, la amenaza sobre los datos, por eso, que ya lo habíamos dicho, el acceso a los datos que no está autorizado, ¿sí? Y la filtración de información, el manipuleo de datos, en muchos más, ¿no? Sobre las imágenes, el uso indebido, los problemas de privacidad de imágenes, bueno, sobre los sistemas, ataques a la infraestructura, interrupción del servicio, la dependencia de los proveedores. Bueno, y como lo hemos dicho, en realidad lo más importante es que pensamos en la seguridad técnica para alcanzar la legitimidad pública, ¿sí? Entonces, bueno, los aspectos, las consecuencias nocivas de una degradación de la confianza institucional, ¿no? Bueno, y entonces la ciberseguridad como componente del diseño. O sea, eh, por eso hablábamos recién de la cultura organizacional, ¿no? Y de cómo uno diferencia cuando tiene comunicación con una organización que tienen claro los aspectos y los requerimientos de ciberseguridad de otra que no los tiene, ¿sí? Entonces, adquirir eh, conciencia, apropiarse, ¿sí? Responsablemente de los elementos que conllevan tener una ciberseguridad exitosa para alcanzar la confianza institucional esperada, son claves realmente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se dedica un capítulo específico a la ciberseguridad pensada desde el inicio, desde que se concibe el problema y se concibe una solución basada en inteligencia artificial. Bueno, y sobre estos otros no voy a profundizar, entiendo que estuvimos trabajando ayer, en la clase pasada, pero sí me interesa ver que la aplicación también o sea, el ejemplo de generación de residuos, ¿sí? Con Business Intelligence de cuarta generación, lo traemos también a este que es el apartado de desarrollo sostenible y ODS, ¿sí? Y esencialmente lo que nos interesa es que nos permiten los ODS. ¿Por qué? Porque son estándares que nos permiten medirnos, compararnos, enmarcarnos. Bien.
Entonces, y acá, para esta dimensión, que es la cuarta, ¿sí? Lo que hacemos es nada más que poner cuál es la consigna y cuáles serían las preguntas guía. No hacemos el ejercicio, ¿sí? Y bueno, y esta es la quinta dimensión, que es cómo, cómo hacemos, en síntesis, si nosotros para generar el problema, que para generar el problema tenemos que hacer un FODA, tenemos que identificar los puntos más críticos, tenemos que identificar los recursos, tenemos que ver qué es lo grave, qué es lo urgente, tenemos que hacer un proceso de planificación estratégica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si los embebemos con herramientas de inteligencia artificial, si nos nutrimos, perdón? Entonces, los problemas toman otra dimensión, son otros problemas, ¿sí? Bien, entonces tenemos 9 fuentes de información, tenemos los aportes de los datos y de la inteligencia artificial, los riesgos que conlleva, ¿sí? Y bueno, y esta es la consigna para la última dimensión, ¿sí? Que estamos tratando. Y fíjense que está la identificación del problema, la caracterización, el rol de los datos y de la tecnología, las limitaciones de ese diagnóstico y la reformulación del problema. Un ciclo completo que ayuda a la identificación de un problema, ¿sí? Bien. Entonces, para integrar las últimas láminas que van desde la transformación digital al diseño de políticas públicas basadas en datos. Eh, este, bueno, acá tenemos la secuencia completa, que es la transformación digital del Estado, la planificación basada en datos, la ciberseguridad y la confianza, los objetivos de desarrollo sostenible y los diagnósticos de problemas en contextos tecnológicos, ¿sí? Entonces, el desafío no es incorporar tecnología, sino usarlas para diseñar políticas más efectivas, inclusivas y sostenibles. Bueno, nada más, dejo de grabar y esto es lo que quería extender un poco en relación a lo que estábamos viendo la clase en donde abordamos esta presentación.